¿Por qué junio se vuelve el mes del orgullo LGBTI? Para responder a esa pregunta, creo que es necesario hacer un recorrido histórico de cómo es que surge. Y aquí nos vamos a mover hasta Estados Unidos, ¿verdad? Porque somos un poco influenciados con la agenda o el movimiento LGBTI estadounidense. Entonces, en la época de los 60, 1960, 70, 80, la población LGBTI estaba siendo, más bien sigue siendo estigmatizada, pero en aquel periodo estaba siendo estigmatizada y criminalizada por ser una persona lesbiana, gay, bisexual o trans. Entonces, en 1960, la condición de la población LGBTI es que por ser gay vos ibas a prisión, te detenían. Igualmente, por ser lesbiana, te practicaban terapias de reconversión con electroshock, te podían hacer lobotomías, un montón de cosas que iban o más bien eran contra derechos humanos y solo por tener una orientación sexual o identidad de expresión de género disidente de la norma. Entonces, en Estados Unidos, especialmente donde está Stonewall ahora, eh, la policía hacía como redadas bien comúnmente. Entonces, en estas redadas, muchas de las personas LGBTI que estaban en las calles eran detenidas y se iban presas. Entonces, ese día llega la policía a este bar llamado Stonewall, donde querían llevarse a todas las personas LGBTI que estaban ahí, y pues la población LGBTI decide de que ya no iban a permitir las redadas y se empiezan a sublevar, es decir, a estos momentos se le conoce como los disturbios de Stonewall. La población LGBTI se levanta, empieza a luchar prácticamente una batalla campal contra la policía, y entonces la policía no logra cumplir su objetivo, que era detener a todas las personas que estaban en este bar. Este bar es de mencionar que se caracterizaba porque la gran mayoría de personas que iban eran prácticamente de la clase trabajadora, es decir, eran mujeres trans que ejercían el trabajo sexual, hombres gay, negros, mujeres lesbianas de la clase trabajadora. Entonces todas estas disidencias, o más bien distritos del sistema, estaban reunidos en Stonewall. No es como nos plantean que es el orgullo LGBTI, donde aparece un hombre gay blanco, heteronormado. No, esta marcha surge específicamente por reivindicaciones de mujeres trans, de personas negras, de personas latinas que eran LGBTI. Entonces se sublevan, y al día siguiente también la policía quiere volver a hacer otra redada, y prácticamente la población LGBTI vuelve a tener una batalla campal y se levanta nuevamente contra la policía. Entonces, en torno a estos disturbios es que deciden organizar una marcha que se le conoce primeramente como la Marcha del Orgullo Gay. Posteriormente se van sumando como otras identidades, entonces va siendo la Marcha del Orgullo Gay Lésbico y así sucesivamente. Entonces eso sucede en Estados Unidos allá en 1969, un 28 de junio. Entonces por eso es que la población LGBTI alrededor del mundo conmemora este día específicamente. Pero acá en El Salvador, siempre influido por la agenda externa, eh, se realiza la marcha hasta 1997, y esto creo que tiene explicación debido a que en los años 60, 70 y 80 estábamos en un proceso de conflicto armado. Entonces existía población LGBTI, pero la mayoría estaba casi que de manera clandestina. Entonces, a partir del proceso de democratización que tiene El Salvador, ya con los acuerdos de paz, vienen ciertas organizaciones internacionales a hacer cierto trabajo acá, y es donde aparece Fundacida. Fundacida trabajaba específicamente el área de prevención del VIH. Entonces empieza a tener como grupos de trabajo de personas LGBTI, y estas personas LGBTI poco a poco se van politizando, entendiendo de que su condición o situación de vulnerabilidad exige que se vuelvan un poco más radicales, y también hacer un llamado al Estado para exigir mayores derechos. Entonces empiezan a organizarse en torno a la pandemia del VIH, pero después empiezan a politizarse un poco más, empiezan a exigir que, por ejemplo, se reconozca el asesinato de unas mujeres trans en el periodo del conflicto armado, más o menos entre el 80 y el 84,
que fueron mujeres trans desaparecidas, ¿verdad? Y por El Salvador del mundo. Entonces la primera marcha se logra realizar hasta 1997, a partir de que ya existía la primera organización LGBTI denominada Entre Amigos, y ellos empiezan a hacer ciertos actos de manera clandestina, como por ejemplo poner afiches, hacer pancartas, invitando a las reuniones. Entonces, así es como surge la primera marcha del orgullo LGBTI acá en El Salvador, liderada por mujeres trans, por hombres gays, mujeres lesbianas, bisexuales, etc. Y pues se realiza en las calles de San Salvador, y la historia dice de que cuando las personas LGBT iban entrando al centro de San Salvador, pues algunas gente abuchaba, otra gente aplaudía, y pues la gran mayoría de gente tenía como este proceso de no saber o no entender qué es lo que estaba pasando. Pero así es como surge la primera marcha del orgullo LGBTI, pues hasta la fecha el movimiento se ha ido, creo que en cierta medida, consolidando. Tienen como ciertos procesos, por ejemplo, de discriminación, tratan, o más bien surgen de esta primera organización denominada Entre Amigos, otras organizaciones como por ejemplo de mujeres trans, ASPID, Concavis, Alejandría, entre otras que van a ir surgiendo más adelante. Entonces el movimiento LGBTI se empieza a diversificar y también a tener como otras reivindicaciones más que se van agregando a la lucha. Cuando surge esto, un evento que va como a cohesionar el movimiento LGBTI es que desde el 2006 más o menos hasta 2009, por ahí, se había tratado de amarrar el matrimonio solamente entre personas de sexos diferentes, así nacido, ¿verdad? Entre hombre y mujer así nacido. Entonces, este hecho, que prácticamente representaba una exclusión de la población LGBTI, para que personas del mismo sexo, por ejemplo, pudieran unirse en esta figura, se plasmara en la Constitución. Entonces, este hecho, este ataque, hace que el movimiento LGBTI decida unirse, y empiezan a haber como primeras iniciativas donde hacen un movimiento LGBTI más articulado, como por ejemplo existe este comité 28 de junio y gente que se va a hacer cargo de la marcha. Para este periodo surgen como diversos tipos de ataques en torno a que el día de la marcha iba a haber una bomba, o iban a haber ciertos tipos de actos que iban como en contra de la población LGBTI. Entonces la gente empieza como a reivindicar más el hecho de que existía la población LGBTI, y lo que estaba sucediendo era un ataque directo a sus derechos humanos. Entonces creo que el 2009 más o menos es donde podríamos decir que el movimiento LGBTI se consolida y agarra mayor fuerza. Este periodo coincide casi con el ingreso del partido de izquierda al gobierno, y empiezan a haber como cierto tipo de aperturas. Se genera el decreto 56, empieza a existir la Secretaría de Inclusión Social con su dirección de diversidad sexual, y así poco a poco se van ganando como ciertas luchas, y se van conquistando también el reconocimiento de ciertos derechos. Así es como el movimiento LGBTI se va consolidando hasta la fecha, y pues eso es lo que tenemos. Entonces, en esa medida es que junio se vuelve simbólico para la población LGBTI por los disturbios de Stonewall, que ya les he comentado un poco al respecto, y también porque es junio donde la población LGBTI salvadoreña retoma aquellos disturbios, aquel momento donde la población LGBTI lucha y exige sus derechos, y lo traslada para El Salvador también como una manera de exigir su derecho, y también para respetar toda esta memoria histórica que existía en torno a ello. Entonces, por eso es que se vuelve importante el mes de junio para la comunidad LGBTI, y también se vuelve importante porque es donde más podemos visibilizar los procesos de exclusión que tenemos constantemente en este sistema capitalista y patriarcal, donde por ejemplo aún existen crímenes de odio, existe discriminación hacia la población LGBTI en las diversas áreas de la vida, como por ejemplo en los trabajos, en la educación, etc. Entonces, todo esto es lo que tratamos de visibilizar en el mes de junio, también amarrado con otras actividades de índole un poco más políticas, cultural, sociales. Entonces, por eso es que se vuelve importante el mes de junio para la población LGBTI, y por eso es que se vuelve también símbolo de lucha y de orgullo para varias de las personas que son miembros de la comunidad. Y pues
ya haciendo este recorrido histórico, queremos hacerle una invitación para que el día 29 de junio salgan a marchar con nosotros, específicamente con el bloque de la disidencia. La convocatoria está hecha para la 1 de la tarde, enfrente, bueno, la marcha va a salir de la Universidad de El Salvador, pero la convocatoria está hecha para que nos concentremos ahí por el portón de odontología. Entonces, este sábado 29 de junio a la 1 p.m. frente al portón de odontología de la Universidad de El Salvador, y pues están invitados a marchar con el bloque de la disidencia.